Muy buenas tardes de jueves. El día de hoy, jueves 16 de enero 2025, voy a dar inicio a esta segunda sesión del Club de Lectura del libro Entrega Incondicional, el programa de Dios para la Victoria, escrito por el doctor Gary North. En el año 2024 iniciamos el primer club de lectura con el libro Liberando la Tierra del doctor Gary North. Fue un gran éxito. Llegó a mucha gente la versión audiolibro a través del canal de YouTube de su servidora, Aleida Paredes G. Los invito a que se suscriban y compartan el contenido. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 1 de este hermoso libro, Entrega Incondicional, y le doy la más cordial bienvenida a mi compañera Alma Edet González, con quien voy a compartir la lectura de este primer capítulo. Comienzo entonces a leer. Dice así: Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Muchísimo, como lo sabe el lector. Dice que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, dice Primera de Juan 1:5. ¿Acaso el lector se pregunte lo que significa Primera de Juan 1:5? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento tenemos libros señalados por capítulos y versículos. Estas divisiones se hicieron hace más de 1000 años, después que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:5. Se refiere a la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5. Si deduce el lector que debe haber segunda de Juan, tiene razón. En realidad, hay también tercera de Juan. Tiene un solo capítulo. Sin embargo, así que escribimos tercera de Juan 3. El segundo 3 se refiere en este caso al versículo, no al capítulo. La Biblia también nos cuenta que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Cuando un hombre no ama nada ni a nadie, entonces claramente no puede ser un seguidor de Dios, dijo Juan, puesto que Dios es amor. El problema es que hay muchas religiones que nos cuentan que Dios es luz y amor. Las meras palabras no nos explican mucho acerca de Dios. Se puede interpretar luz y amor de muchas maneras. Necesitamos saber más acerca de Dios. ¿Comenzar desde el principio? ¿Por qué no comenzar con las primeras palabras del libro de Génesis, el primer libro en la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más que todo, Dios es el creador. Ahora estamos echando la base. El concepto de Dios como creador absoluto es exclusivo al cristianismo y al judaísmo. Hay otras religiones que hablan de Dios como moldeador del mundo o el principio original, pero ninguna otra religión, sino el cristianismo y el judaísmo, habla de Dios como creador absoluto, soberano, que no necesita ayuda. El primer capítulo de Génesis dice que Él creó el universo entero por el poder de su palabra, sin material preexistente alguno, sin repuestos desparramados por el taller, sin siquiera un taller donde desparramar los repuestos, nada. Dios creó todas las cosas de la nada. Esta sí que es una doctrina difícil de creer. Los hombres no quieren creerlo. Irán a extremos increíbles para evitar creer en esto. Inventan mitos como el mito del huevo cósmico. O tal vez escogerán creer en un océano eterno y desde este océano aguachento todas las cosas, aun los dioses, han salido. Los científicos modernos siguen el ejemplo de los filósofos griegos que vivieron hace 2500 años y concluyen: uno, el universo siempre ha existido tal cual existe actualmente, la teoría del estado constante. Dos, el universo comenzó cuando hubo una explosión enorme de una material energía eterna, la teoría de la explosión enorme, el Big Bang. O tres, el universo oscila, expansión, colapso, explosión, etcétera. Desde luego, los científicos adornan las teorías con muchas matemáticas y palabras elegantes, pero en realidad no han producido ningún esquema nuevo.
La Biblia enseña la creación a partir de la nada. No enseña que Dios lanzó una partícula de sí misma al espacio y que esta chispa de divinidad se convirtió en el mundo. No enseña que Él formó una materia preexistente en lo que hoy vemos. No dice que el mundo material imitó de algún modo a Dios, quien no es sino un pensamiento en el acto de pensarse a sí mismo. Esta sugerencia fue hecha por Aristóteles en su libro La Física, capítulo 8, que él escribió alrededor del año 330 antes de Jesucristo. Lo que la Biblia enseña es que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Una cosa tras la otra. Dios dijo, haya, e inmediatamente hubo. El firmamento, el agua, la tierra seca, la hierba, el sol, la luna, las estrellas, los animales y al fin el hombre. Dios dijo, haya y hubo. Él hizo todo esto en 6 días. La gramática hebrea no nos puede asegurar que estos fueron días de 24 horas. Muchos cristianos contemporáneos han sostenido que no lo fueron. Pero ¿por qué no? Es decir, si Dios creó todas las cosas de la nada, lo cual es una de las cosas más difíciles de creer, ¿por qué no aceptar las palabras de la Biblia al pie de la letra? Los hebreos antiguos ciertamente creían que los 6 días realmente eran 6 días. Cada día tuvo una mañana y una noche. Sumando los días es lo que produce la semana de 7 días, con un día de reposo cada séptimo día. Al fin y al cabo, ¿qué vale la teoría de que cada día tenga miles de millones de años, suponiendo que se tome en serio el relato de Génesis de la creación? El sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el cuarto día, pero la hierba que da semilla y los árboles de fruto fueron creados en el tercer día. Génesis 1 del 11 al 12. ¿Qué científico aceptará la idea que las plantas de la tierra fuesen creadas antes de que el sol fuese creado? Por cierto, ningún evolucionista, ni siquiera si intentamos sostener que la palabra día podría significar 1 millón de años. Es imposible que el científico moderno acepte la idea que la creación de Dios proviene de la nada. Así que al redefinir la palabra día como un periodo de tiempo más largo, no resuelve nada. Lo que aprendemos en el primer capítulo de Génesis es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Dios creó el mundo de la nada. Él es totalmente aparte del mundo. Él es totalmente soberano sobre el mundo. El diccionario define soberano así: el que tiene supremacía o rango sobre o autoridad sobre otros, un superior, un gobernador, señor, amo. Aún así, estas palabras son insuficientes para comunicarnos la doctrina bíblica de la soberanía de Dios sobre su creación. Dios es el regidor absoluto de todo lo que pasa. Él rige el universo porque Él hizo el universo. La creación no tiene independencia alguna de Dios porque fue hecha por Dios. Es actualmente sostenida por Dios. La providencia de Dios significa simplemente el sostén y el orden activo de Dios sobre su universo. La Biblia no enseña que el universo es un gran reloj o una máquina que Dios hizo mucho tiempo atrás. Cuando por primera vez lo dio, le dio cuerda. Y ahora marcha obedientemente, completamente independiente de Dios. El universo es la propiedad de Dios y Él lo guarda celosamente. En los Salmos, aquellos himnos y poemas inspirados del Antiguo Testamento, leemos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 24 del 1 al 2. La tierra está llena de seres vivientes, incluyéndonos a usted y a mí. Todas las criaturas vivientes pertenecen a Dios, incluyéndonos a nosotros. Adelante, Alma. La distinción entre el creador y la criatura. Podemos llamar a esta doctrina de la creación la distinción entre el creador y la criatura. Hay una diferencia básica entre Dios y el universo, entre Dios y el hombre. El hombre es un ser creado. Ningún hombre se mantiene, ningún hombre se mantiene por sí mismo. Ningún hombre
subsiste independientemente de Dios. Ningún hombre pasa a ser parte de Dios. Dios nos dice claramente que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Isaías 55:8. ¿Y por qué no? ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Esto no significa que Dios está tan alejado de nosotros que no se importa de nosotros. Por el contrario, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. ¿Quiere esto decir que la gente de corazón quebrantado y humilde ante la santidad de Dios realmente mora con él en aquellas alturas? En principio su pueblo mora con él en espíritu, porque él tiene la mano y lo toca, sana sus heridas y levanta su ánimo. Somos como residentes en el extranjero, damos el domicilio de nuestro hogar, pero estamos lejos del hogar. El apóstol Pablo escribió: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Desde luego, los que no miran al cielo por su Salvador, el Señor Jesucristo, claramente no tiene su ciudadanía en el cielo. Ese es un punto importante, porque Pablo estaba tratando de aclarar. El cristianismo no enseña el deísmo, la idea que Dios está completamente aparte, lejos de su universo, el cual es ahora completamente independiente de Dios. Tampoco enseña el panteísmo, que dice que Dios está identificado tan profundamente con este mundo que no es distinguible de él. Dios ciertamente está en todas partes. El salmista anuncia: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiera, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Salmo 139, 7 y 8. Nada pasa en cualquier parte del mundo que Dios no lo sepa, pero Él no es parte de su creación. Nunca hay que identificar a Dios con su creación. No hay una forma universal de la existencia, una ultraexistencia, en la cual Dios y el hombre participan juntos. No hay una escala de existencia entre Dios y su creación. Los hombres moran en la presencia de Dios, pero ellos no son uno con Dios en cuanto en cuanto a su existencia. Él es totalmente diferente. El salmista lo dice mejor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, 1 y 2. El hombre es, pero Dios siempre ha sido. Cuando el hombre aún no existía, Dios ya existía. Nunca se puede decir del hombre porque de él y por él y para él. Son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 12:36. Pero Pablo dijo esto de Dios. Dios nunca dijo lo siguiente acerca del hombre. Él lo dijo acerca de sí mismo. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mí mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:3.
Los hombres no pueden detener el plan de Dios, tampoco lo pueden los reyes, ya que ellos hacen sus planes según el plan de Dios. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. A la gente no le gusta oír hablar de este tipo de Dios. Preferimos concebir de Dios como si fuera un experto cósmico, o quien podemos llamar para que nos rescate siempre que nos metemos en líos. Él nos puede dar información experta como lo pudiera ser un consejero profesional, pero ciertamente no es la autoridad final. Después de todo, se dicen los hombres, estamos todos juntos en esto. Dios, la humanidad y el ambiente. Dios se convierte, si acaso, en doctor Dios, mientras, mientras el resto de nosotros llevamos meramente el título de Señor. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento da una imagen muy distinta de Dios. Tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hebreos 1, del 10 al 2. Dios tiene control absoluto para siempre. ¿Por qué es tan importante enfatizar constantemente esta distinción entre el creador y la criatura? Porque es la esencia misma de la rebelión del hombre contra Dios el negarla. Cuando el maligno tentó a Eva, le ofreció una esperanza especial, llegar a ser como Dios. A ella le habrá prohibido comer la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás dijo, sino, sino, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Eva comió y su marido también. Así desafiaron a Dios, pusieron a prueba a Dios para ver si su palabra o la de Satanás sería veraz. Ellos se erigieron a la posición de jueces, creyendo que podían comparar la palabra de Dios con la de Satanás. ¿Cómo lo harían? Asumiendo que podrían determinar el bien y el mal a despecho de la palabra de Dios. Actuaron como si fuesen creadores soberanos aún antes de comer la fruta. Una y otra vez a lo largo de la historia del hombre, la gente ha transigido o se ha rebelado contra esta doctrina de Dios, el creador. Han tratado de elevar la humanidad a la posición de co-creadores con Dios. Han argumentado que el hombre fue una vez uno con Dios y que algún día será nuevamente uno con Dios. Han dicho que los hombres están dotados con una chispa de divinidad. Han dicho que a través de un proceso largo de evolución, el hombre llegará a ser igual que Dios. Han dicho, han dicho que puesto que el hombre y Dios comparten la misma esencia o sustancia común, les es posible al hombre tender un puente sobre la brecha común, le es posible al hombre tender un puente sobre la brecha y llegar a ser divino. La Biblia rechaza todas estas afirmaciones. En las tiranías del antiguo mundo mesopotámico se decía que los reyes eran seres divinos. Los egipcios creían que su faraón era un ser divino. El vínculo entre la tierra y el cielo es sostenedor de la prosperidad de Egipto. Esta creencia les llevó directamente a la idea de un estado divino, un orden político al que los meros hombres no se podían oponer. El Estado
puesto que era el vínculo más alto entre el hombre y Dios, era todopoderoso en las teologías del mundo antiguo. Por supuesto, se obtiene el mismo resultado al negar que hay un Dios por encima del orden político, puesto que el Estado es visiblemente la institución humana más poderosa. El ateísmo elimina la posibilidad de una corte de apelación superior al Estado. Como resultado, el Estado se vuelve divino. La Corte Final de Apelaciones, la autoridad suprema moral. No todos, no todos los ateos son partidarios del ateísmo, pero donde predomina el ateísmo, el Estado progresivamente expropia la libertad del hombre, ya que carecen de autoridad superior a la cual apelar o de la cual derivar la justificación moral para resistir la tiranía. Donde uno, donde no hay amor, donde no hay temor de Dios, el temor del Estado, yo capitalizo la palabra Estado cuando se refiere a un gobierno civil para distinguirle de las subdivisiones políticas que en algunos países se llaman estados. Es un sustituto útil y universal. Santidad. La Biblia tiene una doctrina de la santidad. Comienza con la santidad de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19 del 1 al 2. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. La doctrina del Nuevo Testamento es igual. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Otra vez, citando el Antiguo Testamento, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Levítico 27. Comenzamos con Dios. Admitimos la santidad de Dios que nos creó. Luego nos aplicamos a nosotros mismos el mismo criterio de santidad o perfección. Sin duda encontraremos que no logramos alcanzar el modelo. Pero ¿qué es la santidad? Dios la tiene. Nosotros debemos tenerla. ¿Pero qué es? El sentido bíblico de la santidad es estar apartado o diferente del mundo. Es una clase de apartamiento. Significa distinguirse de los demás. Dios está apartado por su justicia, su perfección. También está apartado por su posición como un ser distinto, el creador. Pero la santidad se refiere a la ética, no es la sustancia que nos compone. Podemos entenderla mejor en las palabras de Dios a la nación de Israel. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 20:26. Dios quiere que nos atengamos a nosotros mismos, a sus reglas morales. Él nos aparta de los inmorales del mundo, quienes obstinadamente promulgan principios diferentes que los que Dios ha establecido para la humanidad. Somos su posesión, tal como aprendimos cuando consideramos la distinción entre el creador y la criatura. Él nos aparta éticamente, requiriendo que vivamos una vida diferente. Él literalmente apartó a los hebreos en el mundo antiguo, separándolos geográficamente cuando les dio la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero hoy en día Él nos aparta espiritualmente, al quitar de la corrupción del mundo que nos rodea nuestras mentes y corazones, y al separarnos socialmente, como por ejemplo en nuestra elección de consorte, e institucionalmente nuestra membresía en una congregación, la iglesia, la educación de nuestros hijos en escuelas cristianas. La Biblia dedica bastante espacio a la santidad. Si busca la palabra santa en una concordancia bíblica que enumera todos los versículos donde aparece la palabra, encontrará cientos de referencias. Dios dicta sus principios morales de la santidad, que son la fuente de la vida en su ley. Él es un Dios celoso, nos dice.
En el libro de Éxodo encontramos sus 10 mandamientos. Él manda que su pueblo no se postre ante dioses ajenos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 25. Tan celoso es Dios en defensa de sus reglas de justicia que nos amenaza con castigarnos si desobedecemos. El profeta Amos, quien era un simple pastor de ovejas, antes que Dios le llamara a retar a la gente de su época, les anunció: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3 del 1 al 2. Si Dios requiere la perfección y los hombres lo desobedecemos, ¿cómo podemos entonces escapar su castigo? ¿Cómo podemos cumplir tal estándar de perfección? Una sola osadía y hemos perdido la perfección. De hecho, como lo veremos en el capítulo sobre el hombre, nacemos en el pecado. El gran pecado fue el de nuestro padre, Adán. Él actuó por todos nosotros cuando despreció a Dios. Todos quedamos manchados con su transgresión. Entonces, ¿cómo podremos lograr la perfección? La respuesta tiene una importancia decisiva. Necesitamos un sustituto. Necesitamos alguien que es perfecto, que se interponga ante Dios y diga así: Dios, yo he cumplido tu estándar de perfección, yo merezco tu bendición. Sin embargo, esta gente son mis amigos, han pecado, merecen tu juicio, pero haz esto por mí, como un ser perfecto. Castígame a mí en vez de a ellos. Mira mi perfección en lugar de mirar la imperfección de ellos. Yo llevaré su castigo. Esto es precisamente lo que la Biblia requirió desde el día de la rebelión de Adán: un sacrificio, particularmente un sacrificio de sangre, el cual simbolizaría el sacrificio más grande de todos los tiempos, la muerte y el castigo de un ser perfecto, quien también fue un hombre perfecto. El profeta Isaías habló tocante al Mesías que venía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 4 al 5. El apóstol Pablo escribió: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6 del 6 del 5, Romanos 5 del 6 al 8. No quiere esto decir que la Biblia enseñe que podemos llegar a ser perfectos en esta vida. El apóstol Juan escribió: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1 del 6 al 10. El derecho a la confesión de los pecados ante Cristo por medio de la oración y también por medio de la restitución cuando hemos pecado contra otro es el derecho más importante que posee el cristiano. ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley revelada por Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Algunas personas han malinterpretado las palabras de Juan en el tercer capítulo de esta carta, llegando a la conclusión que Juan enseñó que la perfección completa es posible después que un hombre llega por gracia a la salvación de Cristo. Pero lo que Juan enseñó es que en hombre salvo es por definición sin pecado, ya que Dios mira a Cristo y no a los pecados del regenerado. El hombre regenerado se caracteriza por su lucha contra el pecado, por su determinación de desarraigar el pecado de su vida. Pero Juan nos enseñó
los beneficios de la confesión del pecado, lo que comprueba que él sabía que los regenerados, aunque revestidos de la justicia de Cristo, siguen violando la ley. El hombre regenerado no puede vivir una vida caracterizada por el pecado. Él no puede entregarse al pecado como una forma de vida. Sin un sustituto, el hombre enfrenta un juicio inevitable. El hombre que piensa que puede sostenerse ante Dios por su propia santidad, sin que la justicia de Cristo le cubra, comete un suicidio eterno. Él enfrenta lo que el Nuevo Testamento llama la segunda muerte, Apocalipsis 20:14, el juicio eterno. Por eso Dios exigía sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Esto representaba el sacrificio total de Cristo en la cruz. Aunque aquel sacrificio ocurrió casi 1500 años después que Moisés dio a Israel la ley, incluso Abel, el hijo de Adán, ofreció un sacrificio de sangre a Dios. Génesis 4:4. La santidad de Dios no es nada frívolo, no es objeto de burla. Los que no se toman en serio la santidad de Dios cometen un terrible error. Tal actitud se toma demasiado en serio la justicia del hombre frente a un Dios santo. El profeta Isaías advirtió, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras inmundicias como trapo de inmundicia, literalmente trapos menstruales, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, Isaías 64:6. Un lenguaje gráfico, en verdad. Aún así, los hombres siguen creyendo que son tan buenos como su prójimo, como si su prójimo no estuviera pereciendo. Pausa aquí. Hay un problema con el micrófono de Alma González que nos está ayudando en la lectura. Hay momentos que no se le escucha. Ana, ¿crees que podía retomar esta parte de la Trinidad, de favor? Sí, Adelante. la Trinidad. ¿Qué clase de Dios es el Dios de la Biblia? Un Dios personal. Él tiene relaciones tal como el hombre tiene relaciones, pero él no necesita del hombre para tener comunión. Él existe a través de toda la eternidad. La aparición del hombre fue temporal. A Dios no le faltaba nada antes que existiera el hombre. Él no se sentía solo, como algunos mitos paganos de la creación nos cuentan. Él no era solitario, porque él posee en sí mismo comunión. No estamos tratando con un ser uniforme, aislado. Estamos tratando con personas que se constituyen una persona. Cuando Dios anunció la creación de la humanidad, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré. Génesis 1:26. Cuando los rebeldes en Babel comenzaron a edificar su torre, un monumento a su gobierno mundial, Dios dijo, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. Nosotros descendamos, Dios dijo, y así lo hicieron, pero lo hicieron como un Dios, pero más que una persona en plena comunión. El primer capítulo de Génesis nos cuenta, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Leemos también tocante a Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis 3:8. Mas Dios es un espíritu. Juan 4:24. ¿Camina un espíritu? Las palabras nos indican que este Dios existe en varias personas. El Antiguo Testamento no dice exactamente cuántas personas constituyen la deidad. El Nuevo Testamento sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se queda en la penumbra en sus relaciones con el hombre. Cristo dijo a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Otra vez Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. En otras palabras, Dios el Padre enviará al Espíritu Santo, sin embargo, Cristo también lo enviará. El Espíritu Santo tiene un papel muy especial a jugar en los tiempos neotestamentarios del Nuevo Testamento.
Él consuela al pueblo de Dios durante el tiempo en que Cristo está ausente. Cristo también dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. El Espíritu Santo intercede con Dios en nuestro favor, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Tal vez parezca, tal vez permanezca en la penumbra, pero el Espíritu Santo desempeña una labor importante. ¿Quién es la más importante de las tres personas? Hay que aclarar desde un principio que las tres personas son igualmente importantes porque son de la misma esencia. Son, en las palabras de un filósofo cristiano, mutuamente autoexhaustivas. Eso significa que cada una conoce todas las cosas, que cada una es totalmente abierta a las demás, que comparten las mismas metas, ejercen el mismo poder, se honran el uno al otro igualmente. Son iguales, pero no son idénticos, porque son distinguibles. Los cristianos suelen decir que creen en un Dios en tres personas, pero el idioma es insuficiente aquí. Lo que sabemos con seguridad es que hay un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. Pero al mismo tiempo, cuando los interrogadores examinaron a Jesús en cuanto a su afirmación de divinidad, él afirmó su plena divinidad. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Marcos 14, 6:1 al 6:4. El Sanedrín judío, la Corte Suprema de los Judíos en el tiempo de Jesús, sabía exactamente lo que afirmaba de sí mismo, y él estaba dispuesto a afirmarlo ante el Sanedrín. Más allá, él guardó silencio. Una y otra vez, los que rechazan el cristianismo sostienen que Jesús solo era un hombre, no plenamente divino, o dicen que él era casi divino o llegó a ser divino, pero que él no era, desde el principio plenamente coigual con el Padre. Este es el antiguo error del subordinacionismo. Intenta colocar a Cristo bajo el Padre según su existencia, poder, gloria u honor. Pero ¿no confesó Cristo su propia inferioridad a Dios el Padre? ¿No dijo él una y otra vez que estaba haciendo la voluntad de su Padre? Cuando oró en el huerto, la noche que lo arrestaron las autoridades, él oró con estas palabras: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Pero él dijo también, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, del 31 al 32. Él afirmó la eternidad de sus propias palabras, pero al mismo tiempo declaró ignorar el día del juicio. ¿Cómo podemos comprender esto? Los teólogos debaten estas aparentes paradojas. La mejor respuesta que se ha encontrado es esta: la Trinidad se compone de tres personas iguales, pero en cuanto a sus actividades en relación con la creación, tienen funciones distintas. Son eternalmente iguales en su esencia, pero históricamente subordinadas en función. Dios envió a su Hijo a redimir a los hombres. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Pero él también dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No le trajere. Al pie de la letra, arrastrarlo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Hay una mutualidad de propósito, pero una diferencia en la ejecución histórica de la labor respectiva.
A los teólogos les encanta inventar términos oscuros, así que distinguen entre la Trinidad ontológica, la igualdad del ser, y la Trinidad económica, subordinada en cuanto a su función. Están diciendo a fin de cuentas que se encuentran rasgos de subordinación en el ministerio de Jesús ante el Padre y una subordinación en el ministerio del Espíritu Santo, tanto respecto al Padre como al Hijo, especialmente ya que Él no testifica de sí mismo. Tocante a la relación de Dios con su creación, en el tiempo y sobre la tierra hay diferencias de función. En cuanto a su relación unas con otras, las tres personas de la Trinidad son mutuamente autoexhaustivas, conociéndose, respetándose y amándose mutua y totalmente. Al comprender por adelantado estas distinciones teológicas, el cristiano nuevo adquiere una defensa intelectual contra los que harían de Cristo casi un Dios que floreció tarde o un Dios que realmente nunca fue 100% humano. También se protegerá contra cualquier versión del evolucionismo, el que sostiene que el hombre se está convirtiendo en Dios y que Cristo fue el primer gran ejemplo de la marcha ascendente del hombre hacia la plena divinidad. Jesús fue Dios desde el principio. Pablo escribió: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Dios el Padre no se humilló, el Espíritu Santo no se humilló a sí mismo, pero Dios el Hijo sí lo hizo. Cada uno tenía una tarea distinta. El hombre no puede pretender ser divino en base a la humillación histórica del Hijo de Dios, que caminó sobre la tierra como Jesucristo, el Mesías plenamente humano y plenamente divino. Una persona con dos naturalezas en unión perfecta, pero sin entremezclarse la una con la otra. Si Cristo hubiera poseído dos personalidades distintas, entonces terminaríamos con una doctrina de un Dios, cuatro personas, o sea, la deificación de la naturaleza del hombre, una criatura. Esto negaría la distinción entre el creador y la criatura y negaría también la realidad de la Trinidad ontológica. Muchas gracias, Ana. Pasamos a las conclusiones. Si Dios es Dios, entonces el hombre no es Dios. Si Dios creó todas las cosas, el hombre no puede ser el Señor de la creación. Si Dios sostiene la creación por la fuerza de su poder, entonces debemos creer en la providencia de Dios, no en la providencia del hombre. Y no podemos creer legítimamente en la providencia del hombre, entonces es lógico que no podemos creer legítimamente en la providencia del Estado. El Estado no es la agencia de la salvación humana. El Estado no es la fuente de nuestras libertades. El Estado no es la fuente de nuestras riquezas, de nuestro poder ni de nuestras esperanzas. Fue este corolario de la doctrina de Dios lo que creó a los hebreos tantos conflictos con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien se creía un Dios divino en un estado divino. Daniel 3. Él se arrepintió de esta creencia al final de su vida. Daniel 4. Fue ese mismo corolario el que enfureció a Faraón, quien se proclamó a sí mismo como gobernador divino cuando Moisés le pidió que permitiera que salieran los esclavos hebreos de Egipto por una semana para que adorasen a Dios. Éxodo 5. Si Dios es el creador, entonces Él tiene que ser también el Salvador, lo cual le niega permanentemente ese papel al Estado. Los que creen en el estatismo nunca han perdonado a Dios por este hecho. Hay que comprender algo más. Dios es simultáneamente uno y varios. Dios es Él y Dios es ellos. Dios actúa como una persona y al mismo tiempo Él es tres personas. Hay en el ser mismo de Dios tanto el individualismo como la colectividad, un ser corporal.
Existe en el ser mismo de Dios la base teológica de la reconciliación del antiguo problema filosófico, es decir, el problema de la unidad y la diversidad. ¿Es el hombre en su esencia individual o colectivo? ¿Quién es supremo, el Estado o el individuo? La Biblia nos da la perspectiva correcta en cuanto a este problema. El hombre, al igual que Dios, es tanto individual como colectivo. No nos atrevamos a enfatizar un aspecto a exclusión del otro. Hasta aquí queda la primera sesión del capítulo 1. Es en realidad la segunda sesión de este club de lectura, ya que la primera sesión leímos el prefacio y la introducción, y en esta segunda sesión estamos leyendo el capítulo 1. Me voy a quedar en la fase de estudio, análisis, comentarios, que es lo más rico de este club de lectura, junto con los miembros de este club. Y primero Dios, el próximo jueves 23 de enero 2025 leeremos el capítulo 2 del hombre. Haré una pausa en esta grabación para continuar el estudio.